La semana pasada tuvimos lo que es la revisión del capítulo 6 de la encíclica de Fratelli Tutti y no terminamos de ver el capítulo. Se podría decir que sí vimos los numerales, porque si ustedes se acuerdan y cualquiera de ustedes, hermanitas o hermanitos, que recuerde en lo que nos quedamos, yo nada más les comparto de que estábamos revisando un tema que tiene que ver más con crecimiento humano al final, porque como bien ya ustedes que han estado tomando las sesiones, el formato de esta catequesis es un formato que integra los tres elementos de la espiritualidad, de la formación en la espiritualidad franciscana, que es formación humana, formación cristiana y formación franciscana. Cristiana, pues es evidente, estamos viendo literalmente la encíclica de Fratelli Tutti, que es documento magisterial de la Iglesia. Franciscana, porque vamos insertando también, y de hecho la propia encíclica está inspirada pues, por el Espíritu Santo, pero tomando como base la admonición 6.1 de San Francisco de Asís, donde todos hermanos, el que esté cerca o el que esté lejos. Es decir, y no nada más para la pura iglesia, como ocurren con las encíclicas como circulares, para circularlas en iglesia, sino que es para todo el mundo entero, por el llamado a la fraternidad, a ser hermanos. Pero la otra parte es que para poder ser hermanos, primero tenemos que saber encontrarnos, y eso tiene que ver con el tema de crecimiento humano. Entonces, nosotros sí llegamos al numeral 224, que ahorita lo vamos a repasar, pero estamos haciendo como que un poco de capacitación en aprender a dialogar, en aprender a escuchar. Por eso vimos lo del banco emocional, lo de importante de hacerle depósitos a la otra persona a través de ayudarle, de acompañarle, de servirle, y no de retirar en el banco emocional, que es no cumplir nuestros compromisos o lo que es faltarle respeto. Ya digamos, esos temas son temas de apoyo a crecimiento humano que nos permiten pues sacarle más provecho a la encíclica para aprender a ser hermanos. Bien, me gustaría que alguna hermana o hermano nos compartiera un poquito lo que le queda de reflexión de lo que vimos la semana pasada y que nos sirva de introducción antes de poner compartir la pantalla para lo que es el tema de hoy, que se puede decir que lo vamos a cerrar hoy el capítulo y vamos a iniciar el capítulo 7 porque es cortito lo que nos falta. Entonces, adelante, hermanita. ¿Qué nos reflexiona usted, hermanita Clementina, de Ok. la semana Pues, pasada? a mí lo que se me quedó mucho y también lo comenté la semana pasada es la importancia de escuchar en una conversación, o sea, de que en una conversación a la hora de estar escuchando a alguien o oyendo a alguien, no tiene uno que estar pensando en qué le va a contestar, porque nos perdemos y no entendemos el mensaje. Entonces a mí me quedó como algo muy fuerte, muy grabado en la importancia de la escucha. Ya después habrá tiempo para contestar y decir lo que uno quiere, pero escuchar con atención el mensaje de lo que quiere el otro transmitir, porque a lo mejor el otro no quiere una respuesta, un consejo, nada más quiere hablar y que sea escuchado. Qué hermosa reflexión, ¿eh? Nos sirve muy bien porque sintetiza la clave de lo que es cómo se lleva un diálogo. Y me encantó cuando dijo, hermanita, ya habrá tiempo para nosotros hablar, para uno hablar con el otro. Así es. Quiere decir que es un compás de dos tiempos el diálogo. Y en el primer compás no nos toca dar el paso a nosotros, le toca darle el paso al otro. Excelente, pues con eso. ¿Alguna otra participación? Gracias, gracias, Joel.
No, a usted, hermanita, por participar. ¿Otra participación? Bueno, pues nos ponemos en manos de Dios para empezar nuestra sesión el día de hoy. Voy a poner ahí la pantalla, compartir la pantalla para hacer nuestra oración de inicio. Muy bien. Veo aquí, bueno, a las hermanas o hermanos que se ven directamente lo que es en los cuadrantes. Hermanita Norma, ya está compartida la pantalla. Gracias. Hermanita Mónica, ¿me escuchas? Si nos puede hacer usted el favor de hacer la oración cristiana ecuménica. Claro que sí. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivimos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonos y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Amén. Hermanita Andrea, ¿puede usted hacer la oración del Cristo de San Damián? Sí, claro que sí. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que derrames el entendimiento en esta tarde a todos nosotros convocados y reunidos en torno a la formación de la catequesis de la encíclica Fratelli Tutti, para que en ese llamado que nos hace, Señor, a través de nuestro Padre Francisco, que podamos ser corazones abiertos, ser hermanos que sean capaces de escuchar, que podamos cada vez ir abriendo nuestro entendimiento al hermano para poder realmente ser cercanos a través de lo que nos presenta el Papa Francisco, del diálogo y la amistad social. Te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestros corazones y todo eso para que sea para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a poner la pantalla en formato presentación para continuar. Voy a utilizar el numeral 198 y el numeral 224, que es el abrir y cerrar el capítulo. El 198, con eso se inicia el capítulo 6 del diálogo y la amistad social, y con el 224 se cierra el capítulo.
ya lo vimos, pero nada más para dar el contexto. Acordemos, y lo digo así como que de manera nada más de pincelada, que empieza el capítulo 6 con estas tareas que tenemos llamados de acercarnos al hermano, de expresar, de escuchar, de mirarse, de conocerse, de encontrarse, de tener un puente como punto de contacto entre dos hermanos. Acuérdense de la palabra tender, de atención, tendere, de atención, que es un puente unido. O lo que es la morada, refugio para recibir al otro. Y como todas las palabras derivadas de aquel ejercicio que hicimos en alguna de las sesiones pasadas, decíamos entender, atender, comprender, cómo ya nos estaba preparando el tema, porque necesitamos dialogar, dice el Papa Francisco. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades. Y que el diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, donde decíamos que la parte del diálogo corajudo tiene que ver con inclusive lo que es esto que vamos a ir viendo en el siguiente capítulo, que es la verdad y la justicia y la paz. Y que ayuda discretamente a vivir un mundo, a vivirlo mejor, mucho más de lo que podamos siquiera darnos cuenta. O sea, el diálogo, fíjese. Quiero nada más que pongamos ese foco, esa lupa de cómo inicia el capítulo y cómo termina. Porque dice que el diálogo nos ayuda a vivir un mundo mejor, mucho más de lo que nos damos cuenta. Y mire, bueno, un poquito así nada más como una especie de contexto, pues que con la cultura del encuentro de todo se puede aprender algo. Nadie es inservible y nadie es prescindible. Y acuérdese lo que vimos sobre la metáfora de la película de Copying Beethoven, y copiando a Beethoven, donde Beethoven, siendo un genio, podía aprender algo de una niña recién egresada de la escuela que se pudiera catalogar como de aprendiz, y donde esta niña le ayudó a que la novena sinfonía de Beethoven fuera una obra más magistral de lo que ya lo había hecho. Imagínense que ellos no hubiesen dialogado. No hubiera sucedido lo que ahorita usted ha escuchado, usted hermano, de la novena de Beethoven. Entonces, una sociedad que es plural, donde se respeta la situación de la dignidad de la otra persona, que integra a los diferentes, a los que son diferentes, para realmente tener un espacio de paz y reconocer el derecho de ser el mismo, recuperando la amabilidad. Recuperando la amabilidad es el capítulo, el numeral 224, con eso se cierra la encíclica. Entonces, el diálogo con eso lo abre y recuperar la amabilidad con eso se cierra. Y entonces, el numeral 224, yo nada más para poder hacer énfasis de por qué razón vamos a invertirle un poquito de tiempo a seguir aprendiendo a ser amables, a dialogar, porque lo que el Papa dice en el numeral 224 es que el cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. Si el cultivo de la amabilidad no es un detalle menor, pregúntese, hermanito, hermanita, para usted misma, usted mismo, ¿qué tipo de prácticas se está llevando para cultivar la amabilidad? Si cultivar significa preparar el terreno, barbecharle, quitarle la maleza, regarlo, ablandarlo, luego sembrar la semilla, luego que va creciendo, que las hierbitas que están cerca de esa plantita que es la amabilidad, quitarlas para que tome toda la savia y luego finalmente hasta que se convierta en una planta que dé fruto. Bajo esa metáfora,
pregúntese qué está haciendo, qué estamos haciendo, qué estoy haciendo yo, qué está haciendo usted para cultivar la amabilidad, ya que no es un detalle menor ni una actitud superficial. Esto a nivel individual con el hermano, pero que también nos lleva a una cultura en una sociedad que a veces transfigura profundamente el estilo de vida de las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. Por lo tanto, el cultivo del diálogo y la amabilidad facilita y abre los caminos que inclusive están cerrados o que los cerramos alguna vez. Y sirve esto de referencia porque el capítulo 7 es el camino del encuentro, del reencuentro, perdón, no del encuentro. Lo que hemos visto es el camino de un primer encuentro, pero lo que vamos a ver en el capítulo 7 es camino de volverse a encontrar con alguien que ya no lo... que inclusive se fue por otro camino o que inclusive se distanció, tanto a nivel individual como social. Por eso es hermosa esta encíclica, ¿eh? Por eso es hermosa esta encíclica que cubre los 3 aspectos de la formación de la espiritualidad franciscana: formación humana, formación cristiana y formación franciscana. Pareciera que nunca deberíamos de dejar los temas, y no los dejamos, porque en la formación de la OFS, pues tenemos los programas en las diferentes etapas de formación, donde siempre está avanzando hacia la formación humana, cristiana y franciscana. Y bueno, pues en el camino de lo que, la parte de el conocimiento, la parte de el llevarlo, a transmitirlo a los hermanos y luego ponerlo en práctica, pues que nos dé como nos dice San Francisco de Sales. Esta diapositiva la vimos, nomás estamos haciendo un repaso, donde dice San Francisco de Sales, el santo de la amabilidad. Acuérdense de esta parte. Y lo retomábamos porque San Francisco de Sales en su naturaleza humana era muy iracundo. Entonces, ¿cómo él nos transmite lo que aprendió a ser amable? Porque dice que el más alto grado de humildad consiste en ver, servir, honrar y tratar amablemente a los que no son de nuestro gusto, a los que se manifiestan hostiles o ingratos y molestos. Y decía el padre Larrañaga, ¿qué méritos tiene de ser pacífico con el que es pacífico? ¿Qué mérito tiene de ser amable con el que es amable? ¿Qué mérito hay en estar cordiales con el que es cordial? Pues sigamos aprendiendo a dialogar y a ser más amables. Esa es la invitación. Dentro de esta parte estamos abriendo el espacio a lo que es formación humana, por lo que es aprender a dialogar. Y entonces vamos a entrar a ver algo hermoso, ¿eh? Fíjese que hay un tema por ahí que propone, pues, un autor que pues ha escrito mucho sobre lo que es desarrollo humano, Stephen Covey, donde dice que tenemos el poder y la libertad para elegir, para crear nuestro propio clima todos los días. Y él se apoya en esta frase que es de un obispo católico, por cierto, que en las etapas, digamos, de beatificación, de llevar las causas de los santos, el obispo Fulton J. Sheen, un filósofo, todo un personaje también que ha dejado como legado mucha sabiduría en temas de filosofía. El obispo Fulton J. Sheen, un obispo canadiense, y es considerado como venerable ahorita por la Iglesia Católica. Y por supuesto que en los cursos de formación y de crecimiento, desarrollo personal, hacen referencia a autores del mundo. Por decirlo, que no estamos hablando de gente que sea religiosa, pues,
o que sea dentro del canon del catecismo, sino en la cultura en general. Y mire lo que dice: todos creamos nuestro propio clima. Determinamos el color del cielo en el universo emocional en el que habitamos. No sé si alguna vez vieron la película La vida es bella. Y qué hermosura del papá que le pinta a su hijo un cielo hermoso en medio de una condición bastante amenazante. Al ser tomados presos en los campos de concentración y donde ocurría que a todos los niños los mataban. Y a los adultos también. Bueno, primero los ponían en trabajos forzados. Y cómo le hizo una historia hermosa al niño. Y no historia, una vivencia real al niño. De tal manera que, bueno, pues ya verán ustedes la película, quien no la ha visto. Pero es la mejor forma de decir de que en este caso el papá, en medio de la propia situación horrenda de los campos de concentración, le pintó el cielo en el universo emocional del niño de manera hermosa. Y si podemos pintar el cielo en el universo emocional de manera hermosa, no hay razón para las discordias, los desencuentros y nuestros caracteres iracundos, como en el caso de San Francisco de Sales, que lo logró dominar. Y por lo tanto, con una capacidad de diálogo hermoso. Vamos a ver un video. Dense ahí la oportunidad de ponerle el máximo volumen. Aquí yo lo voy a poner en la computadora para que escuchen el audio, porque es un video hermoso, ¿eh? Tiene un mensaje hermoso de cómo cambiar una conducta que en el diálogo no es la mejor, pero a medida que somos empáticos, como lo propone el Papa Francisco y lo que hemos visto de esta parte de diálogo y empatía y de ser hermano como buen samaritano, podemos hacer los milagros en el hermano o en mí mismo con el hermano. Entonces, corre video. Es un lunes por la mañana y llueve. Un día gris y melancólico. En un día como este, quizás se nos pueda perdonar que nosotros mismos nos sintamos tristes y melancólicos. Estamos de mal humor y todo el día parece ir. No se siente mejor cuando el clima está estupendo. Pero, ¿qué si uno pudiera llevar su propio clima dentro de uno mismo? ¿Qué hay del mundo social en el que vivimos? ¿No se siente usted mejor cuando lo tratan mejor? Eso es ser reactivo a lo que llamamos el clima social, la cultura social. Cuando se lleva el propio clima consigo, se puede elegir ser consistente sin importar cómo lo traten las personas. Eso es lo que significa ser proactivo. Ser reactivo es lo contrario de ser proactivo. Es no asumir responsabilidad por su propia vida. Usted se percibe siempre como una víctima del clima, de sus estados de ánimo, de alguien que está contra usted. El hábito 1 está basado en el principio de que su vida es el resultado de sus propias decisiones, no de las condiciones o de lo que sucede a su alrededor. Por ello, el hábito 1 es tan fundamental, tan básico. Si no practica el hábito 1, no podrá hacerlo con los demás hábitos de las personas altamente efectivas. Hace años investigaba en una biblioteca en Hawái. Mientras hojeaba un libro, me topé con una idea que cambió mi enfoque por completo. El autor decía lo siguiente: entre lo que nos sucede, es decir, el estímulo, y nuestra respuesta, hay un espacio. En ese espacio yacen nuestro poder y nuestra libertad para elegir nuestra respuesta. Y en esas elecciones yacen nuestro crecimiento y nuestra felicidad. A mí esta reflexión me llegó a lo más profundo. Aún en medio de circunstancias que nos desafían, tenemos el gran poder de elegir nuestras respuestas. Por ejemplo, el gran Viktor Frankl
psiquiatra austriaco judío, prisionero en los campos de concentración de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, fue sometido a terribles indignidades y torturas. Se educó bajo la creencia que uno es producto de su niñez. Mientras estaba en el campo de concentración, comenzó a observar algunas cosas muy interesantes. Personas diferentes reaccionaban de manera diferente a las mismas circunstancias. Él mismo experimentó cosas terribles. Algunos de sus seres queridos fueron asesinados. Un día lo desnudaron, le pusieron bajo unas luces e hicieron experimentos con su cuerpo. En ese punto, lo más bajo posible, descubrió lo que denominó la última de las libertades humanas: el poder de elegir su propia respuesta ante cualquier condición, ante lo que sucediera. Durante sus momentos más oscuros, Frankl se visualizó a sí mismo impartiendo cátedra ante sus alumnos en Austria después de su liberación. Se veía a sí mismo enseñándoles acerca de las experiencias a las que lo estaban sometiendo. Llegó a creer que la capacidad humana más básica de todas es que entre el estímulo y la respuesta, el hombre tiene la libertad de elegir. Después constató que lo que hacía posible la supervivencia en los campos de concentración no era la inteligencia o las destrezas de supervivencia, sino el sentido de propósito, una contribución aún por hacer. Esto se convirtió en la base para su brillante autobiografía, El hombre en busca de sentido. Lo que nos hiere no es lo que las personas nos hacen, es la respuesta que elegimos para responder a lo que nos hacen. En palabras de Gandhi, no nos pueden arrebatar nuestro respeto a nosotros mismos si no se los entregamos. Nunca debemos construir nuestra vida emocional sobre las debilidades de otras personas. Si lo hacemos, les damos permiso para que sigan afectando nuestra vida. Regalamos nuestro futuro. Hace varios años, mientras hacía una presentación sobre el tema de la proactividad, una mujer se puso de pie a la mitad de mi ponencia y comenzó a dar su propio discurso. Espontáneamente, estaba llena de emoción y entusiasmo. Se le podía ver en sus ojos, sus gestos, su lenguaje corporal. Y de repente se percató de lo que estaba haciendo y se sentó de nuevo. No podía esperar a que llegara el descanso para hablar con ella. ¿Qué le pasó?, le pregunté. Ella me compartió su historia. Me dijo: soy enfermera de tiempo completo de un hombre extremadamente miserable. Ni siquiera se digna reconocerme, menos aún mostrar forma alguna de aprecio. Ella siguió explicando que este anciano, que había sido confiado a su cuidado, era absolutamente miserable y descargaba su ira con ella. Ella se deprimía más y más y no soportaba la idea de ir a trabajar todos los días y encarar a ese irritable hombre. Las demás enfermeras sentían lo mismo. Hablaban hasta de su muerte, esperándola, deseándola, mientras cuidaban de él. Luego me dijo: que usted se pare ahí y diga que yo elijo ser miserable es demasiado. Pero al escucharlo, de repente me di cuenta que yo elijo ser miserable. Antes creía que yo no elegía hacerlo. Él me obligaba a hacerlo. Mas luego me di cuenta cuán dependiente soy. Le había entregado el poder sobre mí misma a él y a su miserable comportamiento. Mientras pensaba en lo que usted decía, dijo ella, me di cuenta que yo tengo el poder de elegir y me sentí como si me hubieran liberado de una prisión. Por eso me puse de pie. No me pude contener. Simplemente no le puedo expresar lo que eso significa. Esta sensación de libertad es casi abrumadora. Tenemos el poder y la libertad de elegir, de crear nuestro propio clima cada día. Como dijo una vez el obispo Fulton J. Sheen, cada uno de nosotros crea su propio clima y determina el color de los cielos del universo emocional. Muy bien. A ver, comentarios, ¿qué les deja esta reflexión
Y en especial Excelente. Adelante. Muchos mensajes, muy excelente reflexión, la A verdad. ver, Me gustó. una pinceladita, denos una probadita. Pues me gusta que reflexione en el libro de El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, en el espacio que hay entre las circunstancias y nuestra decisión de cómo tomarlas, o sea, qué gran libertad Excelente. para nosotros de cómo tomamos las cosas. Me hace pensar en situaciones personales con gente cercana, ¿verdad? De que a veces les damos el poder de que nos hagan enojar cuando pues lo que las demás personas digan es su responsabilidad y su decisión, y cómo lo tome uno es responsabilidad nuestra. Es correcto. Vean qué hermosura la de la enfermera que con amor trató a este Sí, enfermo que se ponía de alguna manera, pues por sus dolencias, muy enfermo, pero al mismo tiempo un carácter que no era, digamos, el más adecuado para poder, digamos, pedir ese servicio. Pero como ella lo fue escuchando y fue hablando, cambiando lo que es su propio clima, el de la enfermera, porque era pesado atender a este señor, medio complicado, ¿verdad? Un poco renegón. pero como se dio cuenta en esa conferencia que dependía de ella, si él tenía el poder de hacerla miserable o ella tomar la decisión de no permitirle Y qué eso. hermosura, casi es hasta las lágrimas de sentimiento donde el enfermo, ¿verdad? Este señor le regala una flor. Qué hermosura, ¿eh? Bonito, sí, Es muy bonito. un buen ejemplo de cómo aprender a ser hermanos, ¿eh? Bueno, y vamos a continuar en esta parte, digamos, esta primera hora es para ir cerrando lo que es la parte del capítulo de recuperar la amabilidad y aprender a dialogar. ¿Cuál bebida es más reactiva de la que estamos viendo aquí? ¿La botella de agua o el refresco que se parece un poco a la marca ya conocida? Me imagino que dirán que es el refresco, que es muy reactiva. Si usted agita la botella de agua y la lata de refresco, al agitarla ambas y las abre, el agua se va a quedar igual, es decir, no va a haber una reacción tipo que se derrame o que explote, digámoslo así, como que las personas a veces explotamos. Y el refresco de lata, sí, sí va a explotar si lo agita. Pero solo en una condición, ¿eh? Porque hay otra posibilidad de que usted agite al mismo tiempo la botella de agua y la lata de refresco y no explote la lata de refresco. Fíjese, usted estará pensando que no es posible, pero sí es posible. Dice, pues pruébelo. Bueno, si estuviéramos presencialmente en esta capacitación, me llevaba la botella de agua y la botella de refresco y hacíamos el ejercicio. Me lo van a captar muy bien porque pareciera que fuera trampa, lo que les voy a decir, pero no es trampa. Porque ya dijeron ustedes a través de la reflexión de lo que hemos visto la vez pasada y lo que dijo la hermana Clementina, que dijo que hay que darle espacio al otro a que hable, que ya habrá momento para mí hablar, a pesar de que haya puntos de desencuentro. Por lo tanto, imagínelo usted o hágalo usted en casa, en un momento. Agarre la botella de agua y la lata de refresco y agítelas. Y piense que la botella de refresco, pues es una persona que la está agitando porque está hablando fuerte, pero es una persona que de alguna manera, pues es serena, de tal manera que cuando usted abre la botella, está tan tranquila el agua. Y usted pensará que la lata no, pero si usted la deja de agitarla, a pesar que la ha agitado mucho, y nomás espera un rato, y la lata no se derrama ni explota. Esto lo que trato de decirles es que si se da a usted un espacio para elegir, como dijo él en el video, que nosotros somos libres para elegir una respuesta. Y entonces, en esa libertad, como esta enfermera tomó la decisión,
de comprender y entender y ponerse en los zapatos del enfermo, tanto logró, que si antes le gritaba, ahora le hablaba con flores. Lo mismo haría la lata de refresco, agítela mucho y luego póngale un rato en reposo, tan tranquila como siempre. Bueno, sirva la ilustración. Y entonces, lo que veíamos en el video es que generalmente por el estímulo respondemos, tú me dices, yo te doy, tú me atacas, yo te ataco. El sartenazo sale ahí de la cocina para el marido y el marido también. Bueno, esa es una opción, pero está esta que es el llamado que tenemos. Está el estímulo del otro y usted tiene una libertad para elegir. En el libro al que hace referencia Stephen Covey, del autor Viktor Frankl, él decía que en el campo de concentración tenía nomás dos posibilidades. Una es que sucediera lo que sucedía en los campos de concentración. A las personas las mataban o se suicidaban por lo horrendo que ocurría ahí. Y él decía que podía aprender algo y ayudar a alguien. Era médico. Entonces, imagínense cuántas cosas hermosas se puede hacer un médico en un lugar como esos. Y lo consiguió. Y lo siguió. Porque él inclusive vivió su vida contemporánea. No hace mucho que él falleció. Y pues nos deja, son dones que Dios le dio a través de una libertad que él decidió de elegir. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Ya lo habíamos visto en uno de los numerales anteriores de este capítulo. Nosotros tenemos que ser proactivos, decir, puedo, lo siento, puedo hacer esto, yo elijo esto. Vamos a ver qué opciones tenemos. Hemos visto todas las desventajas, pero ¿hay alguna desventaja que nos pueda ayudar? Como dice la canción, tú y yo somos uno mismo. Y si seguimos con el tema de las complacencias, porque ahorita que entremos al capítulo 7, vamos a poner hasta una canción, ¿verdad? Esto para que se va preparando la garganta, ¿verdad? En este aspecto tú y yo somos la media naranja, tú mi complemento, mi media naranja. Digo esto nomás para ilustrar el concepto de lo que es la parte que somos complementarios con el otro. Tan así que la enfermera, que era su servicio, y el enfermo con su condición, a veces de ese carácter, finalmente hacían una unidad de dos tan hermosa que logró transformar el carácter del enfermo. Qué hermosura, ¿eh? Bueno, y si seguimos con Amanda Miguel, que los dos somos uno para el otro, ¿verdad? Que que éramos uno para el otro, dice, tal vez fue Dios simplemente amor, hasta las canciones del mundo tienen ese elemento donde Dios está presente. Se llama Simplemente Amor la canción, ¿no? Para que vean que no estamos fuera de tono con estas ocurrencias ilustrativas, ¿verdad? Bueno, ahorita en el receso, si quieren poner las canciones, ahí las busca para que las escuchen. Pero sí, les vamos a reservar una, porque vamos a entrar después del receso al capítulo 7 del reencuentro. Imagínense cómo vendrá el tema, porque es encontrarnos con el que odiábamos, encontrarnos con el que estábamos mal. O sea que el Papa propone no nada más el ser amables de inicio, aprender a dialogar, sino cómo dialogar con el que no se puede dialogar. ¡Qué hermosura! En otras palabras, no deje de ver usted este mismo capítulo a la misma hora, como decían anteriormente, las radionovelas. Mire, para cerrar, para que se lo lleve como al menos metodología, me encantaría tener aquí tiempo para hacer prácticas. Y ahorita vamos a hacer una pequeña práctica, porque con esto cerramos el capítulo. Recordemos que nada más estamos viendo un poquito de temas para aprender un poco, digamos, metodologías o caminos para aprender a dialogar. Me gustaría que alguna de las hermanas, que sea así medio aventadita, pueda tomar el guión como si fuese su caso. Una mamá que su hija está faltando a clases a la escuela,
póngale que ahorita pues no puede, nos damos cuenta si está faltando o no porque está en la casa, pero piense, o sea, dramatícelo nada más teatralmente, que no, que se va a la escuela y que en lugar de llegar a la escuela se va de finta. A los papás nos ha ocurrido posiblemente en algún momento, y pues yo estoy pagando una escuela, estoy pagando lo que es la colegiatura y estoy muy enojado con ella. Entonces, quiero que hagamos el ejercicio. Yo voy a hacer como si yo fuera alguien cercano a esta hermana. Me refiero que soy conocido, soy el vecino, soy el esposo, soy el otro hijo, soy el papá de ella, o un amigo, para ejemplificar, y con eso cerraremos el capítulo, que la metodología del diálogo empieza primero por la escucha y tiene 3 pasos que están aquí. Entonces, primero, a ver, ¿quién ya se decidió? Lo que tiene que hacer es leer esto que está aquí, pero de manera enojada. O sea, simulando enojada. Dice, mi hija está faltando a la escuela, estoy muy enojado con ella y debe decirlo con emoción. Es más, voy a decirlo yo ahorita. Lo voy a decir ahorita, pero quiero que el otro lo haga porque yo ahora voy a dialogar con ella en función de la metodología. Entonces, así lo voy a decir. Ya no sé qué hacer. La verdad, ya no encuentro la puerta, porque semana tras semana me llama el maestro para decirme que si no está, que si trae algún problema tu hija, porque no está viniendo a clases. Y yo todo sorprendido, ¿cómo? Pues si yo la llevo todos los días. Inclusive yo la llevo y la dejo allí en la orilla de la escuela. Entonces ya no hay qué hacer con ella. Hasta he pensado sacarla de la escuela. ¿Para qué pago si no toma? Bueno, vamos, no sé qué tan bien lo haría, yo no soy tan buen actor, ¿verdad? Pero quiero que alguien lo haga mejor que yo, ¿sí? O como quiera hacerlo. Lo que quiero es que cuando lo haga ella, yo voy a platicar con ella. Y van ustedes a observar qué platico yo con ella. Y voy a usar este método que viene aquí a la derecha, y con eso cerramos el capítulo y nos damos el receso. Entonces, ¿quién está puesto? ¿Quién está puesta para que lo haga? Adelante. Necesito a alguien con quien hablar, pues para hablar se requieren 2. Yo lo hago. Adelante. Échale ganas. Enojada, ¿verdad? Usted, A ver usted si es la me... mamá, ¿eh? Usted es la mamá, no es la hija, ¿eh? Ok. Ok. Ay, es que ya no sé qué hacer con esta niña. Todos los días me falta la escuela. Es lo mismo, día tras día. Sus profes me marcan. Es una malagradecida, es una inútil. Ya no sé qué hacer con ella. Todos los días es la misma. Hablo y hablo con ella. Ya no sé qué hacer. Ya la voy a sacar. Que se quede en la casa. La voy a meter a trabajar a ver qué hago porque esa mujer ya no sé qué hacer con ella. Hasta la voy a correr de la casa, yo creo. No se puede. Mariana, veo que estás bastante molesta con tu hija. Es más, te sientes desesperada. Pues es que, ¿cómo no voy a estar desesperada? ¿Y qué Ya es no lo sé que qué más- hacer. ¿Qué es lo que más te enoja? Me enoja que me miente. Que le digo, y ella voy y la dejo, y ella me dice que está en la clase y no. Y hablo con ella y me miente y me miente. No agradece lo que hago por ella. ¿Te enoja que te mienta, que no te agradece? Claro. Y eso, ¿cómo te hace sentir a ti? Pues muy enojada. Pero luego, aparte de enojada, o sea, ¿qué más te hace sentir a ti? ¿Cómo sientes que es la relación con tu hija? Ay, pues me siento desesperada, triste de no saber qué decirle, que no me escuche, que no, yo no sepa cómo hablarle, qué hacer. ¿Y hay algo que crees que puedas hacer todavía? ¿Hay algo de lo que has hecho que digas, esto no lo he hecho con ella?
no sé, siento que lo he intentado de todo. ¿Alguna ayuda has buscado? Pues he platicado con sus maestros, es lo que he hecho. Bueno, hasta aquí vamos a cortar el chat que tenemos aquí, Mariana y yo. Las últimas preguntas que yo hice no corresponden a la parte de escuchar, porque ya entré un poco en el tema de qué más ha hecho, sin decirle yo de todas maneras ningún consejo. O sea, yo no le di ningún consejo, hasta ahorita. Es decir, yo no me estoy mostrando como una persona que tiene la solución para Mariana. Porque si se fijan, lo que dice, pues ahí les comparto otra vez la pantalla, la metodología que indica el camino de la escucha es que primero hay que verificar la intención de quien habla. Luego, allí se espera que esté compartiendo. Sí, sí se está. ¿Sí regresó la imagen? Aún no. Ni señal. Ya se ve. Ok, gracias. Miren, cuando dos personas hablan, ocurren dos tiempos, como bien dijo la hermana Clementina, que dice que habrá tiempo para que el otro hable. Quien habla, pues está en su condición, molesta lo que esté viviendo, pero quien escucha tiene que verificar la intención de quien habla. ¿Qué propósito tiene ella? Entonces debe estar totalmente en una actitud de atención antes de pensar el rollo que usted traiga. Puede ser que usted sea la persona, puede ser que usted sea la hija, de la mamá, el diálogo mamá-hija. No en este caso que Mariana le estaba hablando, digamos, a algún conocido, algún amigo o alguien que cree que lo puede escuchar. Pero luego hay que reflejar los sentimientos y las palabras de quien habla, no sus sentimientos de usted, sino los del otro. Y la primera parte de reflejar es que se tiene que notar. Yo sé que aquí es difícil de ver todo lo que es la representación teatral, pero yo lo que hice, inclusive me acerqué más de ordinario. Si alguien llegó a ver mi rostro, es que yo me acerqué como si quería acercarme con Mariana. Que se note que le importa. Haga los gestos de la otra persona. Eso es el reflejar, es poner el espejo. O sea, yo, dialogador o escuchador, que me parezca un poquito a Mariana. Y una primera parte, pues es que esté atento con ella. Y que inclusive la sorpresa y la novedad tenga también mi sorpresa y mi novedad. No le voy a decir, y así tan canija tu hija. ¿Sabes que sí? De plano, la verdad es que, es más, yo estoy tan desesperado como estás desesperado tú. No, pues a buen santo se encomienda, ¿verdad? Pues van a armarle una huelga a la hija, ¿verdad? Y esta tarde yo me aseguro, es más, voy y la busco para ver para dónde se fue la canija. No. No, es la empatía con ella de su sentir. No quiere decir que ahora vamos a hacer complicidad. Porque recuerde que más tarde vendrá su ayuda y la primera ayuda es escucharla. Haga preguntas para que usted tenga claro lo que le dicen. Entonces lo que dices es que te desespera que ella te mienta. Se fija, nomás estoy repitiendo lo que mismo ella dice. Y eso ocurre como un primer espacio para que haya al menos el encuentro de dos. Dicen los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras, todos los que tratan estos temas de situaciones emocionales y mentales, que el primer paso de este psicólogo es escuchar al paciente. Yo viví todo un proceso por mi propia situación personal de estar visitando psicólogo. Y un día me dijo la psicóloga que ya no me iba a atender. Tanto me escuchó ella porque dice que estaba viviendo un problema similar al que tenía yo y que entonces ya no era ético que ella me atendiera porque cada vez que nos reuníamos ella se ponía a escribir las ideas que yo le daba
porque entonces ella iba a aplicarlas a su vida personal. Y le dije, no se preocupe, sigámonos teniendo las reuniones, o vaya a mi casa, yo le cobro menos por la consulta. Lo digo de forma ocurrente y bromista, pero el hecho es de que el psicólogo tiene que escuchar, por supuesto, como el médico. Bueno, hermanos, no disponemos de tiempo. Yo encantado de seguir explorando el tema de dialogar. Bien deberíamos en las formaciones, ¿verdad? En la parte de formación humana, trabajar un poco más profundo estos temas de aprender a dialogar. Esta es una partecita muy pequeña. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, o más bien vamos haciendo la oración de ecuménica de cierre para cerrar formalmente el capítulo y pues que Dios nos conceda con la luz del Espíritu Santo esta disposición a ser abiertos al otro. Entonces, permítame tantito. Oh. Bueno, más bien vamos a hacer pues una oración de reflexión. Ahí vamos a cerrar nuestros ojos y cada quien en su espacio que tiene, póngase en manos del Señor para pedirle a Dios que nos conceda el don de la escucha, el don del diálogo, el don de la amabilidad. Padre bueno, tú que fuiste siempre tan, y lo eres y lo serás, misericordioso, por esa infinita misericordia, danos el don del diálogo, el don de la escucha, el don de la amabilidad. Ayúdanos a que como Jesús, en todos los encuentros que tuvo aquí en la tierra, eran encuentros de diálogo. Tan encuentros de diálogo, Señor Jesús, que tuviste, que te dabas el espacio inclusive para preguntarles a los demás, cuando pareciera que ni siquiera era necesario, porque tú, Señor, don del amor, el todo bien, el sumo bien, y les preguntabas a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, qué hermosa humildad la tuya, Señor Jesús. Que hacerte tú tan pequeño como el servidor de todos, preguntabas para ver qué decía la gente de ti, siendo el Señor de señores y Rey de reyes. Cuando por todo el poder del Padre en comunión con la Trinidad, con el Espíritu Santo en esa hermosa Trinidad, hacías esos gestos de humildad para preguntar en lugar de decir, y preguntarle al paralítico, ¿quieres curarte? Lleno estás, Señor, de ese amor y lleno del conocimiento que nos transmites, no por esta sesión, sino por tu propia palabra de ser ese hermano que nos hace hermanos adoptivos tuyos de un mismo Padre. Gracias, Señor, y permite que este conocimiento, estas enseñanzas, esta palabra de la encíclica se anide en nuestro corazón para que en los siguientes encuentros que tengamos reflejemos al otro, no nos reflejemos nuestro carácter en el otro, que a veces está lleno de problemas, de dificultades, de molestias, de desencuentros. Y prepáranos en este receso para abrir nuestra semilla a cuando sí también tenemos desencuentros, rencillas, discusiones y discordias, y que tú nos sigues llamando al encuentro. Gracias, Señor. Y a ti, Madre María Santísima, te pedimos que nos acompañes con esta oración que te dirigimos de
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Son las 8:08. A las 8:18 regresamos con un nuevo capítulo de esta temporada que está casi mejor que las de Netflix. Así bien. Muy bien. 8:18, regresamos. Vayan preparando por ahí. Vayan preparándose, por favor, para volver a sintonizarnos y aprovechar estos 40 minutos que tenemos para lo que es entrar al capítulo 7. Al capítulo 7, que como dicen por ahí, se va a poner bueno. Déjenme, mientras ahí se van conectando. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos directamente aquí a continuar. No vamos a hacer, digamos, una oración de entrada. De alguna manera ya hicimos oración de preparación en la oración de cierre del tema anterior. Y por lo tanto nos vamos a ir directito. Ahí comparto la pantalla a lo que viene siendo el primer numeral, el 225, de Caminos de Reencuentro, que es el nombre del capítulo 7. La verdad, a lo mejor pues ya por ser ahorita las 8 de la noche y están cansaditos, yo les decía que para mí es un poco complicado esta hora, pero fíjense que como quiera que sea, algo me ha haber dejado mi intervención, porque pues ando con energía, ¿verdad? Así. Yo a veces a esta hora tengo que estar acostado, reposado, con la mano así levantada, ¿verdad? Para ver si se me desinflama un poco mi mano, pero me siento, bendito Dios, animado. Y bueno, gracias ahí por sus oraciones. Y las sigo necesitando, porque este proceso va a ser largo. Entonces, no crean que yo soy de mucho aguante. Entonces, pues aquí pues estamos echando ganas. Y gracias por el apoyo. Pero me siento ahorita muy bien. Le agradezco a Dios y le agradezco a ustedes. Entonces, ahí comparto pantalla y vayan afinando las gargantas, porque sí aviéntese de a veritas. Es más, hasta puede desactivar su micrófono para que se escuche de su ronco pecho una canción que vamos a cantar y que tiene que ver con Caminos de Reencuentro, No se llama así la canción, por supuesto. Entonces, ahí de nuevo, ahí por ejemplo, al primer cuadrante que veo es a la hermanita Norma. Entonces, que me diga cuando ya esté ahí lo que es la diapositiva. Sí, ya se pone. Perfecto. Muy bien. Sí, Entonces, nomás le doy un formato presentativo. Sí. Joel, no se ve como presentación, se ven todas las diapositivas aquí a la izquierda y en medio se ve otra. Ándale, así, sí. Que veas que respondo rápidamente. Okay. Y eso con una sola mano, Bueno, felicidades. Ok. De una vez aprovechando, hermana Edith, haznos favor de leer pausadamente el numeral 225 y 226. Ok. Capítulo 7, Caminos de Reencuentro. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Recomenzar desde la verdad. Reencuentro no significa volver a un momento anterior a los conflictos. Con el tiempo todos hemos cambiado.
El dolor y los enfrentamientos nos han transformado. Ya. Gracias, hermanita. Paz y bien. Paz y bien. Miren, con estos dos numerales entramos al tema de camino de reencuentro. Y es hermoso, porque si es hermoso hablar con el que es amable, si es padre, como decía el padre Arrañaga, ser pacífico con el pacífico, ser amable con el amable. ¿Qué sucede cuando una relación se ha dañado? Y todos en su momento tenemos desencuentros, porque las personas tenemos diferentes maneras de pensar, ver las cosas de puntos de vista diferentes. Y como ustedes han visto en el camino que hemos recorrido aquí en la encíclica tiene dos ópticas, porque una parte de la fraternidad, y si ustedes de alguna manera ya han podido un poco, digamos, como que retroalimentarme a mí, ven que yo un poco profundizo más en el tema de fraternidad. Tratamos el numeral, que es la parte de la amistad social, pero bien lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. No sé si pusimos en algún momento una diapositiva de la Madre Teresa de Calcuta, porque hemos emulado algunas de las frases de la Madre Teresa de Calcuta, pero esta dice que las guerras mundiales, pues, las guerras de países empiezan en los corazones de las personas. Entonces, por esa razón, aquí es un poquito, pues se puede decir que retador el hecho de cómo ir compartiendo la encíclica, porque estamos viendo estas tres aristas, la formación humana, cristiana y franciscana, y en lo particular, digo, usted sigue teniendo ahí la encíclica para que la siga estudiando y releyendo, pero la parte de poder agregar un poquito del tema del crecimiento suyo, de usted hermanito, de usted hermanita, pues esa parte la hará que sea mejor hermano de su esposa, mejor hermano de su hijo, mejor hermano de su hermano, mejor hermano de su jefe. Si ustedes por ahí, y a ver si me acuerdo en los siguientes temas que nos faltan, o le agregamos inclusive más capítulos a la temporada, porque pues ya ve que hay varias temporadas en las series, como para tratar el tema de la exhortación de nuestro Padre Seráfico a la orden de penitencia, y va reflejando cómo el cristiano es padre si hace esto, es hijo si hace esto, es esposo si hace esto, es madre si hace esto. Entonces, pues todos estamos llamados a ser hermanos, y más cuando hay que cicatrizar heridas y volver a poner el arte de llevar la paz donde no hay paz, hacer procesos de sanación y reencuentro, empezando, recomenzar desde la verdad. Anótelo y subráyelo ahí usted. Recomenzar desde la verdad. Y entonces, como hay que volver a la herida, no significa volver al conflicto, sino desde esa herida, ese dolor y ese enfrentamiento nos ha transformado y nos transformará. Entonces, vayan empezando a pensar en cuál canción vamos a cantar. Tan solo por la imagen. ¿Qué ven en la imagen? 4 copas, ¿no? ¿Me invitas una copa o te la invito? Fíjense cómo está José Alfredo Jiménez. Muchas de las canciones se caracterizaron por estar hablando de muchos desamores y desamores, y la verdad es de que sigo siendo el rey y tú, como yo hago lo que quiera y así te vas a quedar, y bueno, póngale musiquita y a la mejor la cantamos, pero no es de esa la canción, ¿eh? Fíjense qué hermosura, cómo Dios está en todo.
porque hay una canción de José Alfredo Jiménez que nada tiene que ver con las canciones de parrandas, Sino el hecho nada más te invito una copa o me la invitas. Tenemos que hablar de nuestras cosas. Es más, a lo mejor es de la única canción, porque siempre pensamos que todos son de borracheras, de José Alfredo Jiménez, dice, no vamos a llegar a emborracharnos. Así lo dice, ¿no? No vamos a llegar a emborracharnos. Bueno, pues dejémoslo, ¿no? Dejémoslo que nos la cante José Alfredo, ¿no? Luego les explico por qué la cirugía de corazón, porque el tema se llama cirugía de corazón. Ahí va. La pueden cantar, Diga, ¡ajúa! Todos. Me invitas una copa. Ahí desconecta conecta el micrófono. Tenemos que brindar por nuestras cosas. No vamos a llegar a emborracharnos. No más nos tomaremos 4 copas. Tienes que decir por qué te fuiste. Yo tengo que saber cuál fue el desastre. Y sé que por mi amor te consumiste. Me tienes que contar por qué me odiaste. Quisiera detener en ti la vida. Quisiera revivir aquel pasado. Volver a ser el sueño de tus ojos. De tus ojos. Dígale, acá todo el mundo la conoce. Mire qué hermosura, Parece que José Alfredo Jiménez ya sabía lo que iba a decir el Papa Francisco en este capítulo. Vea qué es exactamente. Mire, así empezamos, así nos lo leyó la hermana Edith. Llevar a cicatrizar las heridas, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro, recomenzando desde la verdad. De tal manera que aquí quiere detener en ti la vida. Y la manera como empieza la canción es, quiero platicar contigo, invítame una copa, o yo te lo invito. Si tú no me invitas, yo estoy puesto para invitarte. Y vamos a poner nada más 4 copas. O sea, no nos vamos a emborrachar. De lo que se trata es de crear ese ambiente cálido. Si se fijan en el capítulo 7, el diálogo empieza directamente por escuchar, hacer silencio y reflejar al otro. Pero en el reencuentro, pues es necesario un poquito que se afloje un poquito lo que es la parte de esa parte que no quiere entrarle, ¿verdad? Porque me hierve la sangre. Si no fue poca cosa la que hizo conmigo. Fíjate qué hermosura. Fíjese cómo dice, me tienes que decir por qué te fuiste. O sea, tenemos que hablar la verdad. Yo tengo que saber cuál fue el desastre. Si por mi manera de ser tú te consumiste, pues dime la razón. Dicho de una manera propositiva. Y aquí parece que es muy fuerte lo que está diciendo, porque la siguiente parte de la canción dice, yo quisiera detener en ti la vida, porque quiero volver a ser el sueño de tus ojos. ¿Cómo lo dice hermosamente el Señor Jesús en Apocalipsis 3:10? No, esa parte sinceramente, la verdad, puestos en este ambiente ahorita ya con las copas, al menos imaginarias, que ya se las haya tomado, ¿verdad? Y piense lo que es en esta parte de este encuentro de los enamorados que se desenamoraron y quieren reencontrarse. Piense en el amor de Jesús. En serio, piense en el amor de Jesús. En Apocalipsis 3:10 lo que nos dice. Dice, sé que te has desvelado mucho por mí. Sé que por tu fe has trabajado mucho por mí. Sé que has hecho mucho por mí, pero tengo algo en contra tuya. Que has perdido el primer amor.
que me tenías. Lo dice el Señor Jesús en su palabra. O sea que el Señor Jesús quiere que nos reencontremos con Él. Y ahí no es el Señor Jesús que se haya distanciado de nosotros. Es que nosotros nos distanciamos de Él. Bueno, pues ahí discúlpenme la sensibilidad. Pero vale la pena pues que de vez en cuando también un poquito se nos salgan las lágrimas, al menos en la parte de hacernos sensibles y conscientes de que el reencuentro son espacios hermosos. Por eso se llama el tema de la cirugía de corazón, y lo tomo en referencia porque existen caminos y formas para que haga cirugía de corazón con su esposo, con su hijo, con su hermano. Es más, hay una práctica católica pocas veces realizada, que tampoco no es una ciencia oculta. Porque imagínese que usted va a hacer cirugía de corazón con su esposo, o con su hijo, o con su hermano. Pues prepare. Si son 2 adultos, pensando en 2 adultos, pues prepare las 4 copas. No pasa nada. Es más, busque la canción allí en el YouTube o en Spotify, ¿verdad? De José Alfredo Jiménez. Busque un lugar de un espacio de encuentro. Escuchen la canción. Luego deje a los hermanos de la OFS o de la parroquia como intercesores para que oren por ese encuentro. Que si no va a estar el Señor gozoso porque ustedes se reencuentren, ¿cómo no va a estar? Existe una dinámica para replicar totalmente un hospital del corazón como práctica espiritual y totalmente católica. En ese encuentro, así tipo esta canción de José Alfredo Jiménez, va a haber un tercero. Y se prepara logística y todo, ¿eh? Estoy hablando de buscar realmente un espacio donde se reúnan. Ponga un cirio, lo enciende, el crucifijo, llévese la copa de vino y las 4 copas. Inclusive hasta puede escuchar la canción. Y usted invita o el otro invita, porque así dice, tú me invitas o yo te invito. Alguien tiene que invitar. Y luego deja a los hermanos de la OFS, les avisa para que ellos, ese es el cuarto de cirugía de corazón, ahí va a estar Jesús. Sea el otro que si sea creyente o no creyente, que si sea católico o sea medio católico, pero usted sí es de hueso colorado. Entonces, no directamente el hecho de decir, pues vamos a ponernos a hacer una oración, no va a buscar, usted va a dejar, ya ve que los hospitales tienen salas de espera. Ah, bueno, pues entonces convoca a los hermanos de la OFS para que hagamos oración de intercesión por ese encuentro. Y el acompañamiento de María Santísima. Ocurren cosas hermosas. ¿Por qué razón? Porque el Señor es, digamos, más que presto para el encuentro del diálogo. ¿Cuánto más no está presto para el reencuentro? Si deja las 99 por ir por una descarriada. Entonces, claro que el Señor, como Rey de Reyes, y pone a todo a la corte celestial a funcionar por ese encuentro. Para que el Señor haga la cirugía del corazón. ¿Y cómo se hace? Es a través, pues, del perdón, que es la parte que nos invita el Papa Francisco y el Señor, claro que nos llama justamente a esa parte y es lo que vamos a ir tratando. Por eso les dije que cada vez más se va poniendo más bueno, por lo tanto vayan pensando en la siguiente temporada, porque esta ya menos se termina. Mire qué hermosura foto, o imagen, perdón, donde ahí está el Señor. Y piense, el Señor es el cirujano, y piense que usted es usted hermanita, hermano, y luego el otro con el que están hablando. Digo, aquí no representamos la mesa de café o de vino para el encuentro, lo que sí es que está el Señor como tercero. Y a través de un ministerio de intercesión, pues hacer oración por su necesidad. Hay cosas hermosas, porque inclusive el ministerio de oración
haciendo oración de intercesión, el Señor se presenta y nos da la receta de convalecencia, porque una persona que tiene cirugía tiene un proceso de convalecencia posterior para sus cuidados, porque es bien riesgoso no llevar la convalecencia después de la cirugía. Bueno, ya se lo dejo aquí a la hermana Norma y a los hermanos que tienen pues la tarea en los oficios que Dios les ha concedido para un día tratar el puro tema de cirugía de corazón. Es hermoso, es hermoso. En una comunidad en la que yo participé, hacíamos, y cada quien identificaba si con su esposa o si está separado, por ejemplo, para hacer el proceso de cirugía, aunque ya no van a vivir juntos, porque inclusive pues a lo mejor ya un nuevo matrimonio y demás. Esto nomás para que veamos que va a estar hermoso lo que es el capítulo y que nos llama mucho, porque digo, pues a veces tomamos decisiones equivocadas. Pues si yo mismo tengo que perdonarme a mí mismo, mi accidente yo lo tuve conmigo mismo por una imprudencia. Entonces ni modo que entonces ahora voy a justiciar a Joel. Pues ya por sí bastante bronca trae con el brazo, ¿verdad? Y le voy a decir que a veces sí. Esta parte yo es un aprendizaje nuevo para mí porque batallo para asimilarlo. Ya con días todo un proceso difícil. Pero bueno, el Señor Jesús nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. El Evangelio pide perdonar 70 veces 7. No más. Entonces hay que preparar nuestros corazones al encuentro. Y si un día, hermanos, ustedes por ahí consideran a bien que tratemos un poco más este tema de cirugía del corazón para que podamos ayudar al hermano a que prepare ese encuentro con el esposo, con el hijo, adelante. O de manera también, de manera, pues no se podría decir que de manera particular, o que un día, por ejemplo, alguien me llame y demás, porque la verdad es de que qué mejor que lo hiciéramos a través de la parroquia, de la iglesia, de la orden franciscana, para ponernos en oración y hacer. Ya ve que muchas veces decimos, estamos en oración por usted, hermano, y ni cierto, se nos olvidó todo el día porque andamos con pendientes, ¿verdad? Utilizamos a veces ese término también de manera política. Estamos con usted, hermano, y jamás nos volvimos a ver. No, pues ni hermano, ni estamos con usted, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dice el Papa Francisco, pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura y religión. Y en el numeral 227, pues está tratando el tema que se vio en el primer numeral de que hay que recomenzar desde la verdad. Por esa razón, tiene sentido la canción, sin pretenderla utilizarla como elemento cristiano, pero en el referente ilustrativo tenemos que saber cuál fue el desastre, qué es lo que pasó que nos consumimos, a qué se debe que nos odiamos, en pareja, en familia, en comunidad, en naciones. Y mire, qué fabuloso está este gráfico porque nos dice cómo la verdad es compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. De tal manera que la justicia, misericordia y verdad producen un milagro hermoso. Porque la justicia y la misericordia, como tal, unidas a la verdad, nos dan la paz. La misericordia y la verdad. Misericordia es darlo todo ante una realidad que puede ser no grata, Y a través del perdón, ¿qué importa si esa verdad es muy dura? Porque yo te perdono. A ver en qué medida nos alcanza a ver una parte. Pues este capítulo lo vamos a continuar la siguiente sesión, porque ahorita pues ya nada más nos quedan cerca de 20 minutos. Pero fíjese qué hermosura, nada más fíjese. Misericordia es entregarlo todo, a cambio de nada. Sí, misericordia es entregar el corazón. Si fija lo que es la parte cordia es corazón. Miser es esa entrega. ¿Y cómo darlo todo cuando hay una verdad que no me agrada? Que es una realidad no grata.
pues ahí está el perdón. Ahora vamos viendo el otro lado. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y ante una verdad, puede ser que a veces tuviese que sacrificar, por lo tanto hay una aceptación o hay dolor. ¿Por qué? Porque en el terreno de la justicia, junto con la verdad, puede ser que haya una situación desafortunada. Piense un ejemplo. Vamos a pensar en un hermano de usted, hermano carnal, para pensar que usted le prestó un dinero porque estaba en una situación desesperada el hermano. Y resulta que le dijo que se lo iba a pagar para el día 31 de marzo pasado. Y resulta que no ha salido de su problemática. ¿Cómo la justicia corresponde en que usted vaya por el dinero? Se venció la fecha. Pero ¿cómo la verdad identifica una realidad del hermano que está en una situación todavía sufriente? Y usted, vamos a pensar que usted está en una mejor condición de su hermano, es decir, que sigue teniendo un presupuesto. ¿Le corresponde por justicia recuperar ese dinero? Sí. Pero por la verdad de la situación del otro hermano, hay una aceptación que tiene que ser locador, a pesar de que sí le corresponda en justicia recuperarlo. ¿Sí lo transmite? Ahora, la aceptación, y a veces se da dolor, pues implica el perdón. Inclusive ahorita, bueno, no sé si nos alcance, si nos alcanza, les adelanto un poquito. El padre Larrañaga dice que ni siquiera habría necesidad de perdonar si supiéramos comprender al otro, que es justamente vivir la virtud de la misericordia, la justicia y la verdad. En ese acto de caridad, ni siquiera hace falta perdonar, ¿eh? Yo les pregunto, cuando el Señor en la cruz, en las 7 palabras, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, significa que Jesús le está pidiendo al Padre que los perdone porque Él no lo está perdonando. El Señor Jesús no dijo, yo los perdono a ustedes. Dijo, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que el Señor Jesús los había comprendido. O sea, el Señor Jesús no requería perdonarlos. O sea, no había necesidad de perdonarlos. Porque Él sabía que no sabía lo que hacían. Qué hermosura, ¿no? Cuánto amor había del Señor Jesús, que en lo que es la visión de Luisa Picareta, ¿verdad? En lo que es la parte de las 24 horas de la pasión, como el Señor, en esas revelaciones privadas, el Señor le pedía a su Padre que le alargara la agonía para que hubiera más almas que se salvaran. Ya que si había necesidad de perdonarlos, si al contrario dice, a ver, dame un poquito más de hálitos de vida, no para que no se cumpla tu palabra, Padre, porque estoy aquí para hacer tu voluntad. Aunque a veces quisiera que se apartara de mí este cáliz, que se haga tu voluntad. Pero los amo. Por eso perdónalos, Padre. Pudiéramos dedicarnos todavía mucho más a hablar de este gráfico, de cómo es tan hermoso lo que es la unidad de la justicia con la verdad y la misericordia. En el numeral 232, el Papa Francisco nos va diciendo de que hay que ir haciendo arquitectura de la paz, hay que ir construyéndola. Y hay que colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, con su altísima dignidad y el respeto por el bien común. ¿Cómo vemos desde el tema del capítulo de la mejor política que a final de cuentas el llamado del político es ir a administrar el bien común, respetar la dignidad de la persona humana? Desafortunadamente, esto parece que hiciera una alianza con el tema de la mejor política,
que cuando se alientan movilizaciones ciudadanas no siempre aparecen claros sus orígenes y objetivos. Hay ciertas formas de manipulación política y que se han percibido apropiaciones a favor de intereses particulares. Qué desafortunado, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, con las movilizaciones de migrantes. Si hacemos lo que es la reflexión de cuando se lideran grupos y se dirigen grupos de manera masiva, desafortunadamente, quien los dirige aprovecha una manipulación de esas masas para bien y para mal. Acabamos de vivir, digamos, las reflexiones de la Semana Santa, y las mismas personas que le dieron la entrada triunfal a Jerusalén son las mismas personas que le decían: crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tienen los líderes sociales que alientan las movilizaciones para que lo mismo le tiren a uno o le tiren al otro? Rigoberta Menchú, que eso refiere lo que es la parte del numeral 33, que la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación, exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. En este caso, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, pues lo que está exponiendo es la parte de la realidad social del mundo cerrado, lo que veíamos, de las sombras del mundo cerrado. Y lo que nos refleja la Madre Teresa de Calcuta, que hay que empezar por abrir nuestros corazones. Y lo que nos refleja el capítulo 7 de la encíclica, pues es que hay que aprender a escuchar para recuperar la amabilidad. Porque recordemos que también una caridad hermosa no es tanto lo que es la parte de llevar ese bien. Es por cierto, ¿verdad? Es cierto que hay que llevar ese bien. Pero ¿cuánta gente sufre la soledad, el desprecio, el maltrato, la falta de respeto, el quitar la dignidad? O sea que hay un recurso material necesario para el desprovisto, pero hay un recurso espiritual y emocional que a veces está desprovisto el otro. Así es que no digamos que no disponemos de algún recurso, porque Dios nos dio dones diferentes para el servicio de los demás. Los obispos latinoamericanos dijeron que solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. De nuevo, los obispos nos están llamando a que nos acerquemos. Por eso el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, fuertemente habla, o más bien muy, muy insistentemente habla de que salgamos a la periferia. Es decir, que salgamos al encuentro. Y entonces, pues ya para, digamos, ir cerrando un poco esta reflexión, porque ya el tiempo nos queda ahí cortito, pues nada más terminar ahí con 2 diapositivas donde el perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y otras religiones, y a veces en aras del mismo a veces fundamentalismo, pues en lugar de perdón y reconciliación nos alejamos. Por eso hablamos desafortunadamente de hermanos separados. Y la apologética lo que busca es la defensa de la fe, pero invitando a que todos seamos unos como el Padre y yo somos uno. Entonces la apologética va muy de la mano con el ecumenismo para buscar un mismo encuentro con convicciones, porque lo que es el ecumenismo no significa que entonces que ya todo lo dejemos ligero. Es decir, que entonces perdamos la fe de la única iglesia santa, católica y apostólica. Y a veces nos hemos vuelto muy ligeros
en decir, pues, ¿qué importa? Los hermanos separados también creen en Dios. El Islam también. No, recuerden que el Papa Francisco, la visita que hizo a los Emiratos Árabes, habla de lo que es a través de una convicción religiosa, con ese respeto a las creencias, pero evitando todo tipo de un riesgo que no comprender adecuadamente esas convicciones creyentes. Y se alimenta fatalismo, inercia, injusticia, intolerancia, violencia, entonces se dan hasta actos de terror. Y bueno, pues terminaríamos con el que decía, esas se las adelanté, no me acordaba si ya la había puesto como diapositiva, que en el perdón y la reconciliación, pues claro que el conflicto es inevitable, y hay un poquito porque son pensamientos diferentes. El conflicto me refiero con respecto a una tensión que se da de opiniones diferentes. No está fácil el aventarse la cirugía de corazón desde el punto de vista que sea un acto, digamos, placentero. ¿Por qué? Porque a pesar de que me invitas una copa o te la invito, tenemos que hablar de nuestras diferencias. Y entonces la herida se abre para curarla como el buen samaritano, con la ayuda del Señor, a través de la gracia que Él da y la disposición de los dos que se encuentran, a abrir las heridas para sanarlas bien, curarlas y entonces cerrar las heridas para que finalmente se dé una especie de sanación en ese reencuentro. Pero mucho podemos abonar si empezamos primero a comprender al otro, porque entonces al comprender al otro no se van a dar los desencuentros. Vea que el Señor en la cruz no tiene un desencuentro. Fíjese cómo las mujeres, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se le llama en lo que es la pasión y lo que es el Vía Crucis? Las mujeres dolorosas. ¿O cómo? Las que limpian el manto al Señor Jesús. Si alguien me recuerda. ¿Piadosas o dolorosas? ¿No? Las piadosas, las mujeres piadosas que van a limpiarle lo que es el rostro sangrante al Señor Jesús y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. El Señor va completo, entero. Sigue teniendo un amor que derrama a los hermanos. Y todavía en la cruz sigue derramándolo a lo que es al buen ladrón. Al otro no, pues porque no quieren. Bueno, entonces quedémonos con esta parte y llevémonos así sinceramente el hecho de ¿qué más puedo hacer para comprender al otro? Y recordando que el comprender al otro tiene que ver con escucharlo y ponerse en los zapatos del otro. Yo no estoy diciendo que usted no reclame la justicia, ya lo vimos. Y en la siguiente sesión vamos a ver un poco lo que es la parte del hecho de la dignidad, que inclusive tiene que ser reclamada, dice el Papa Francisco como adelanto, para darle un poquito de adelanto del tráiler del siguiente capítulo. No del siguiente capítulo, de la continuación del capítulo, la segunda parte. Porque no significa que usted pierda la dignidad para que se vaya con esa reflexión, porque pudiésemos quedarnos, entonces tengo que aguantarme todo. Esa es mi cruz, sí, así, síguele y sigue golpeándome, maltrátame, estrújame, golpéame, pero no dejes de amarme. No. Si hay una parte de dignidad, y eso tiene que ver con la justicia, por eso justicia, verdad y misericordia. Bueno, pues hermanos, vamos a despedirnos con la oración de la despedida, que siempre la Virgen María nos acompañe y que estas reflexiones pues nos dejen el corazón abierto para estar dispuestos a seguir avanzando en este camino del diálogo, de la escucha y de que empiece a preparar su corazón para una cirugía de corazón, para hacer cirugía con el hermano, el esposo
quien sea donde haya un desencuentro y las relaciones no están en la total paz. Madre María Santísima, te damos gracias que has estado acompañando, intercediendo aquí con nosotros, unida a la Santísima Trinidad, haciendo esa divina voluntad que tú tienes, Madre María Santísima, diciéndole sí al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Madre María, nosotros, cada uno de nosotros en nuestra condición, pues la verdad a veces no sabemos cómo controlar nuestra naturaleza, porque a veces ni nosotros mismos tenemos paz con nosotros mismos. Mucho menos a veces la paz con el otro hermano, sea el que está en mi casa compartiendo conmigo, sea con el hijo, sea con el compañero de trabajo, sea a veces entre las sociedades, y cómo se polarizan las cosas, inclusive en estos tiempos de campaña, porque todos se dicen a todos que los otros no son, que los otros fallan, que los otros no cubren con el perfil para gobernar a una sociedad. Por eso, Madre María Santísima, nos ponemos bajo el cobijo de tu santo manto y te pedimos que te quedes en nuestra casa con intercesión durante toda la noche para que cada uno de nuestros alientos sean una alabanza al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y a ti te decimos, Madre María, para que tú digas el Magnificat al Señor Jesús, cuando tú, Madre María, fuiste recibida por Isabel y de allá aprendimos en el rosario a decirte, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Buenas noches.